Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Señores, hay que decir que aquí en la plataforma de Multimedios Amanecer, todo el contenido que día tras día le servimos es para su orientación y para su información. Le doy las gracias por estar una vez más en Conversando con Ricardo López. En esta semana vamos a hacer una serie de planteamientos sobre la base de lo que viene siendo la COVID, que muchos plantean que ya no debe ser COVID-19, sino que debe ser COVID-2021, y quién sabe si habrá COVID-22. ¿Por qué así? Por las mutaciones que ha tenido este virus, este bicho. En Haití, ya las autoridades sanitarias de allí plantean que está circulando la variante de Israel, la variante de Chile, de todos los países. O sea, quiere decir que todas estas variantes, estas mutaciones que ha tenido el virus, están en Haití. Por lo tanto, nosotros no nos podemos sorprender de si ya está circulando aquí. Lo más importante es que ustedes se vacunen. Y es muy bueno ver cómo la cantidad de personas que está acudiendo a los centros a vacunarse están haciendo fila. Y eso es bueno. Eso habla de que el Ministerio de Salud está reportando sobre los 125,000 personas vacunadas y ya van más de 800,000. Estamos casi acercándonos al 1,000,000 de personas vacunadas. Pero que siga creciendo. Porque es importante plantear que la vacuna no lo va a usted a proteger de contraer el virus, pero sí de ir a una cama, que de hecho ahora mismo plantean que se han aumentado a 150 el número de casos, 150, y eso es la semana antes pasada, aumentó a 150. Ya me imagino que en este momento en el cual se supone que va a comenzar a disminuir esto de la pandemia, porque es así. Fíjense que en todos los países hay un nivel de achatamiento, luego hay un repunte, luego baja. Aquí va a ser igual, porque el virus se comporta igual en todas partes, e incluso en estas zonas tropicales, pues no afecta tanto. Y miren, tanto es así que hay algo que en su cuenta el doctor Chanel Mateo Rosa Chupani, colgó. Y fíjense algo, él cuelga lo siguiente, permítanme leerle. El Ministerio de Salud Pública de Chile acaba de publicar un estudio sobre la probabilidad de ingreso a UCI de personas vacunadas con Sinovac, es decir, la vacuna que nosotros estamos usando acá, la China. La misma vacuna que se está usando aquí. Entonces, fíjense los resultados. Probabilidad de ingreso a UCI por tramo de edad. Esto es interesante, fíjense. De 0 a 15, sin vacuna, el 1%. Una dosis que no se está aplicando a 15 años, bueno, pues estás en 0, y la segunda dosis también. De 16 a 29 años, y fíjense que ya estamos en la tercera etapa en la que se está llamando a los jóvenes de 18 años en adelante que se vayan a vacunar. De 16 a 29, sin vacuna, acude ingreso a UCI el 0,6%. Con la dosis, con una dosis de la vacuna, 0,8%.
Y ustedes dirán, oye, se incrementó 0,2%. Sí, porque van a presentar síntomas algunas personas con la primera dosis y así ha sido. Entonces, con una segunda dosis baja entonces a 0,2%. Esto es en Chile, del Ministerio de Salud Pública de Chile. Pero que aquí podría ser lo mismo. Entre 30 a 39 años sin vacuna ingresa a UCI el 2,3%. Con la primera dosis se reduce a 1,8% y con la segunda dosis a 0,5%. Seguimos leyendo. En la edad comprendida entre 40 a 49 años, sin vacuna, ingresa a UCI el 5,7%. Y con una dosis se reduce a 2,4%. Y con la segunda dosis a 0,9%. De 50 a 54 años sin vacuna, va a UCI el 8,1%. Y con la primera dosis, fíjense para que ustedes vean, con la primera dosis, 7,1%. O sea, se reduce un 1 porcentual. Y con la segunda dosis, a 1,1%. Fíjense cuánto se disminuye. En la edad comprendida entre 55 a 59, sin vacuna, el 11,2%. Con la primera dosis, el 10,1%. Y con la segunda dosis, el 1,4%. Cuando tenemos la edad comprendida entre 60 a 64 años, tenemos sin vacuna 14,7%. Y una dosis al 12,7%. Con la segunda dosis se reduce a 2,8%. En la edad comprendida entre 65 y 69 años, 16,7% sin vacuna. Con la primera dosis, 13,3%. Y con dos dosis, a 3,9%. En la edad comprendida entre 70 y 74 años, sin vacuna, 17,1%. Con la primera dosis, 3,0%. Y con la segunda dosis, 3,3%. Esa es la parte estadística que da el Ministerio de Salud Pública de Chile. Pero eso prácticamente igual es aquí y en todas partes. ¿Qué es lo que acontece? Ustedes se están dando cuenta que el gobierno dominicano en principio tomó el protocolo de vacunar al personal de salud. ¿Por qué vacunar al personal de salud que está al frente, que está en la primera línea? Porque nos estamos llevando de la experiencia de lo que aconteció en China cuando al inicio de la pandemia. La mayor parte del personal médico se contagió. Entonces hubo que buscar la forma para evitar que ese personal médico se contagiara. De ahí que vinieron las partes de aislamiento, de todo esto parafernalia que nosotros hemos visto, que obedece a un protocolo. Entonces ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que usted vaya a vacunarse, que se vacune con la vacuna que haya, porque eso reduce la posibilidad de que usted vaya a una cama UCI y usted pueda morir. Ahora, hay que evitar por todos los medios contagiarse. El gobierno contrató 12 millones de unidades de vacuna de la Pfizer. Con las que hay de la Sinovac, habían AstraZeneca, pues entonces va a haber 1% de vacuna que va a sobrar o va a estar ahí. Eso quiere decir que
también se debe usar en personas que nos visiten. Recuerden que nosotros tenemos una apertura del turismo. Y esa apertura del turismo implica que a muchas personas que vienen al país habrá que hacerle la prueba o habrá que vacunarle también. Como a nuestros hermanos haitianos, que muchos viven aquí y viven pasando de este lado. Ok, vamos a buscar la forma de controlar eso, de que las personas se vacunen. Y como ya se ha dicho, la vacuna única y exclusivamente evita que usted vaya a cuidados intensivos. No es que evita que no le vaya a dar el COVID, pero va a pasar leve. Va a pasar leve porque esto no es una vacuna. Esto es un tratamiento como tal. Le llaman la vacuna porque evita que el contagio sea mayor. Habrá un momento, digo yo, que tendrá que aparecer una fórmula que evite que este virus penetre a su organismo. Y yo creo que esto va a ser como la influenza, que todos los años vamos a tener que tratarnos. Pero lo importante es que no se mueran, que los ciudadanos no pierdan la vida. Es tan importante esto, ¿por qué? Porque en estas condiciones en las cuales el mundo está, una de las industrias que ha mantenido más a flote la economía del país, podemos decir que es la del turismo. Y hoy en día, ese turismo puede verse afectado por los acontecimientos que han sucedido. Estos acontecimientos que sucedieron la semana pasada no debieron trascender en la forma en que quizás la vicepresidenta, que no tiene esa condición de política como tal, es una empresaria y hasta ahora la ha hecho la cosa bien, pero cuando se difunde el que pudo haber sido un atentado terrorista, eso no envía un buen mensaje al exterior, fuera del país. No envía un buen mensaje. ¿Por qué? Porque eso podría afectar al turismo. Entonces la gente tendría temor en venir y montarse en un avión acá. Ahora bien, fíjense que nosotros hemos estado hablando de la situación de la privatización en República Dominicana, que se inició con Leonel Fernández Reina, tal como decíamos en el programa anterior. O sea, destinar empresas del Estado dominicano para pasarla a manos del sector privado no fue una buena decisión. Fíjense cómo están los ingenios azucareros, que Leonel Fernández se lo traspasó prácticamente a un emporio mexicano. Pero miren la situación de los aeropuertos, prácticamente privatizados, tienen una concesión de 50 años que se le dio, óigame, a algo tan importante y que tiene que ver con la seguridad nacional, los aeropuertos, y también lo que tiene que ver con los puertos. Nosotros no estamos de acuerdo y no creemos que el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, en lo que tiene que ver con la materia de puertos y aeropuertos, pueda dar concesión público-privada. No estamos de acuerdo por eso. Eso es algo muy sensible, señor presidente. Eso es algo muy sensible. Eso debe estar manejado por el Estado dominicano. Porque
durante el gobierno de Leonel Fernández comenzó a desacreditarse la función pública al punto de que se hicieron boicot, se hicieron muchas situaciones para aparentar que el sector público no sabe manejar las empresas. Recordemos los apagones, única y exclusivamente para pasar al sector privado todo lo que tenía que ver con materia eléctrica. Señores, fueron miles y miles de millones que se pasó a mano del sector privado con los recursos del Estado, del pueblo dominicano. Entonces esos recursos, hoy podemos decir nosotros, ¿han sido bien administrados? No. Eso es lo que ha pasado, engrosar más la fortuna de este sector, que es un sector que única y exclusivamente piensa en ellos. No está pensando en el pueblo. Entonces, eso de alianza público-privada está bien en algunas obras de infraestructura, pero no en el manejo de los aeropuertos y los puertos. Ya se liquidó todo lo que tenía que ver con el personal de la CDEE. Y entonces va a pasar ahora a energía y minas. Bueno, pero hay todavía empleados que se están quejando. ¿Por qué? Porque se han quedado sin seguro. O sea, esa gente no tiene garantía ahora. Y ahora tienen ellos que darlo, hacerse de un seguro, pagándolo ellos. Gente que ya están viejos, jubilados, que le dieron toda su vida al sector eléctrico. Entonces hemos visto cómo muchos empresarios eléctricos ahora están en el tren gubernamental, están en el negocio y siguen sacando sus beneficios a costa de mantener un sistema eléctrico que en la gran mayoría de los casos, por cualquier tormentica, hay un apagón. Como ha sucedido con EDESTE, que eso es continuamente salida del circuito por mantenimiento. Y es que está muy bien esto de la continuidad del Estado. Si un gobierno hace una obra o deja una obra en un 40, 50, 70%, el otro gobierno, si hay un cambio de gobierno, que continúe esa obra. Sí, eso está bien. Eso está bien. Hay que darle continuidad al Estado, pero mucho ojo con esto. Porque aquí se ha estilado, en este país se estila el que viene un grupo, quiere una contrata de algo, y si ya hay una obra que su presupuesto ha sido ejecutado en un 90 o en un 100%, pero la obra no está terminada, no quieren continuar esa obra. O lo que es peor, una obra que ya ha sido inaugurada 10 años atrás, ponga usted 15 años atrás o 20 años atrás, por falta de mantenimiento, se deja que esa obra se destruya. ¿Para qué? Para entonces cobrar otro presupuesto para reconstrucción de esa obra. Nosotros vimos bien y hemos estado observando bien que el puente Juan Bosch, por el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, que anunció y se está ejecutando ya 45 días intervenido el puente Juan Bosch. Sí, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Y ese puente tiene tanto tiempo para deteriorarse como se ha ido deteriorando? Ah, son los vicios de construcción. Por eso, nosotros siempre hemos planteado
que estos funcionarios, estos directores que llegan a un lugar con el cambio de gobierno, lo primero que debieron hacer es pedir una auditoría, como el caso de los ayuntamientos, que ahí vemos cómo desde el ayuntamiento del Distrito Nacional se han intervenido las cañadas, el alcantarillado. Y ustedes recuerdan que en la gestión del hoy ministro de Turismo, él planteó que el alcantarillado en Santo Domingo estaba así porque ningún alcalde o síndico trabajaba en esa área. ¿Por qué? Porque eso es un dinero enterrado y nadie lo veía. Bueno, ahí vimos la semana pasada la foto de Carolina Mejía metida debajo de una alcantarilla. Bueno, muchos dirán, eso es una foto para la prensa, populismo. Y nosotros entendemos que ella no tiene por qué estar metida en una alcantarilla. Primero, una mujer fina. Una mujer fina. Que ya más bien eso es populismo. Lo que sí nosotros ponderamos es que se estén interviniendo el alcantarillado y todo lo que tiene que ver con esas zanjas y cañadas en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Nosotros no sabemos cuánto más se va a necesitar para limpiar la cañada de Guajimía. Hoy es un barril sin fondo, pero se necesita. Porque aquí cuando caen dos agüitas, esto parece Venecia, el distrito. Entonces, ¿qué decir de la intención que probablemente tenía la vicepresidenta? Todavía al día de hoy, se están investigando muchas cosas de eso del aeropuerto. Y entonces, señores, es que este país vive de escándalo en escándalo. No terminamos bien de salir de lo de la lotería. Inmediatamente ocurre lo del aeropuerto. Y van a seguir ocurriendo cositas. Van a seguir ocurriendo cositas. En cuanto a las clases, bueno, con los niveles de positividad que hay, es lógico que los padres tengan temor de enviar a sus hijos a la escuela. Pero el Ministerio de Educación debe ponderar la situación de abrir la docencia en aquellos lugares que hay baja positividad. Ahora, ya a este momento, es muy tarde. Es muy tarde. Y al ministro Roberto Fulcar le conviene mucho le conviene que al término de este año lectivo se haga una auditoría a todo el presupuesto que él manejó de el 16 de agosto a la fecha. Debe hacerlo. Y debe también dar a conocer las auditorías que se hicieron a las gestiones pasadas. ¿Por qué decimos esto? Señores, es que ustedes saben que fueron 3 ministros del PLD que inmediatamente salieron del Ministerio de Educación, salieron a promocionarse como candidato a la presidencia. Y con bastantes recursos, Entonces, yo hubiese estado en el lugar de Roberto Fulcar y lo primero que yo hago es hacer auditoría a todo eso. Y ahora, al término de este año escolar, que se le haga una auditoría a lo que él ha manejado. Sí, porque no podemos dejar nebulosa. Recuerden lo que había planteado el expresidente Leonel Fernández de que también
a funcionarios de este gobierno, hay que abrirle proceso. Claro que Leonel Fernández está descalificado para hablar de corrupción. Lo que sí nosotros entendemos es que ya el tiempo de tratar con paño de seda al sector Leonel Fernández por parte del gobierno y del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona ya pasó. Ya pasó. Ya Leonel Fernández está apostando, al igual que Danilo, al fracaso de este gobierno. Ya está apostando al fracaso de este gobierno. Por lo tanto, tanto Danilo como Leonel Fernández son la oposición a este gobierno. Las concesiones y las facilidades a ese sector Leonel Fernández ya tiene que irse manejando de otra forma. Sí, porque hay unos cuantos empresarios, y oigan lo que le estoy diciendo, hay unos cuantos empresarios en este país que están apostando a la vuelta de Leonel Fernández al gobierno, al poder. ¿Por qué? ¿Fue porque Leonel Fernández lo hizo bien en 12 años? No. Fue por el beneficio que ellos obtenieron y obtuvieron de esos gobiernos de Leonel Fernández. Claro, porque a ellos les conviene eso. ¿O ustedes creen que esa fortuna de todos esos empresarios no se multiplicó en más de un 10, un 20% con las privatizaciones y todas las facilidades que dio Leonel Fernández para esos empresarios? Claro, por eso él todavía él tiene vigencia. Porque son esos sectores que le están dando oxígeno. Son esos sectores. ¿O ustedes no recuerdan cuando él salió del PLD? Su primer periplo, ¿por dónde fue? Por el sector empresarial. A reunirse con el sector empresarial. Como diciendo, yo estoy aquí. Yo vine a cobrar parte de lo que yo le di a ustedes. Ustedes deben apoyarme ahora. Y quizá un sector del PRM, ese grupo empresario, le planteó, no me ataquen mucho a Leonel y a su gente. Como yo escuché a un ex aspirante a diputado de la Fuerza del Pueblo plantear que lo que estaba llegando a la Fuerza del Pueblo, o sea, los PLDistas, porque la Fuerza del Pueblo se alimenta de los PLDistas, de los que renuncian. Lo que estaba llegando a la Fuerza del Pueblo fue lo mismo que el pueblo rechazó en el 2020. O sea, los mismos PLDistas. Entonces ya pasaron a la Fuerza del Pueblo, son otras personas. Ustedes me han escuchado decir que la Fuerza del Pueblo no es más que una lavadora. El río Jordán, todo el que llega a la Fuerza del Pueblo ya lavó sus pecados. No es así. Y oigan algo. El sector Danilo Medina sabe que puede obtener una oxigenación en los casos de corrupción, porque ya a Danilo se le está cerrando el cerco. Gonzalo Castillo, por el caso de el asfalto, y otros más ya comenzaron a caer. No va a buscar una negociación con el sector Leonel o un subterfugio para llegar. Entonces, recuerden lo que yo planteaba, mi teoría, que esa supuesta división Leonel-Danilo era para reciclarse, era para un tiempo, para después unirse
de cualquier forma para seguir en el poder. Y hay muchos sectores empresariales que están apostando a esa situación con la vuelta de un Leonel Fernández al poder en el 24. Por eso el llamado a la dirigencia del PRM trabajen y defiendan su gobierno, porque hay amenazas y hay amenazas fuertes para la continuidad del PRM en el poder más allá del 2024. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por continuar en Conversando con Ricardo López. Señores, dentro de todas las situaciones negativas que hay una luz en el camino. El gobierno dominicano, que se enfrenta a una situación crítica, debe emplearse a fondo para elevar los niveles crediticios del país. La semana pasada nosotros veíamos una información del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que después que se le perdió la fórmula del precio de los combustibles, dijo que es verdad que los artículos de primera necesidad están caros, pero que no hay desabastecimiento. Es decir, que hay productos. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué pasó? El ministro fue a muchos almacenes, se dio cuenta que hay acaparamiento de productos, ¿o qué? Ahora, ¿por qué fue que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, planteó la necesidad de elevar los sueldos de los empleados? Él lo dijo porque reconoce que el nivel de poder comprar, el nivel de compra de la gran mayoría del pueblo se ha limitado por la carestía de los artículos de primera necesidad. Entonces el ministro de Industria y Comercio se vanagloria en decir que no hay desabastecimiento. Sí, pero ¿quiénes lo van a comprar cuando no hay recursos? Cuando nosotros podemos estar sometidos de seguir elevándose la positividad del COVID a restricciones nuevamente. Y cuando los recursos que necesita recursos este gobierno, ya sea con bonos o préstamos, porque todo lo que aconteció para dañar la industria sin chimenea, el turismo, ojalá y que no esté afectándolo como tal. Pero en lo que los abogados de la comisión designada por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona puede detectar, investigar dónde están todos los recursos que durante 20 años se les robaron a este país y que está en manos de PLDistas y muchos empresarios, esos recursos no están disponibles. Recursos que podrían estar muchos también en caletas, en residencia de los ex funcionarios de los gobiernos del PLD. Revisar contratos leoninos
que le están sacando muchos recursos a este país. Dejar de vender permisos de importación para que muchos se beneficien de eso e incentivar la producción nacional. Entonces, cuando nosotros tengamos todo eso sobre la base de eficientizar la producción nacional, entonces nosotros podremos estar tranquilos. Y entonces nosotros podremos decir, comienza a haber un cambio en la mejoría de la condición de este país. A mí me dio mucho agrado el martes pasado encontrarme en la sede del Ministerio de Salud Pública con el amigo, vamos a decirle así, y ya tenemos varios años tratándonos en la política, el doctor José Rodríguez Soldevila, ex secretario de Salud Pública en el gobierno de Antonio Guzmán y de Hipólito Mejía. A los hombres que hay que agradecerle en este país, esas clínicas rurales. Clínicas rurales que fueron desmanteladas prácticamente por el PLD en esos 20 años de gobierno. Y el doctor Rodríguez Soldevila me invitó a participar en un movimiento que él tiene a lo interno del partido del PRM, que se denomina Salvemos la Patria. Yo le planteé la posibilidad de ir para escuchar cuáles son las bases, cuáles son los principios y cuáles son los lineamientos de este movimiento que tiene un buen nombre y un buen significado. Salvemos la patria. Porque eso es lo que nosotros los dominicanos necesitamos, salvar la patria. Porque, fíjense algo, ese proyecto de ley sometido por un diputado, no voy a mencionar su nombre, por el caso que es, que él pide que la calle que lleva el nombre de Charles Sommer sea cambiada por el de Rafael Corporán de los Santos. Y nosotros planteamos lo siguiente. Corporán de los Santos tiene méritos sobrados para que una calle lleve su nombre. Ahí está la calle donde se iba a construir la Ciudad del Niño. U otras calles por donde él vivía, que no tienen interior J, qué sé yo, los claveles. Ponerle el nombre de él. Señores, pero Charles Sommer, quizás, y sin él quizás, es uno de los norteamericanos que debe ser prestigiado por este país. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué nosotros decimos esto? Señores, todo el 1800, los presidentes que nosotros tuvimos, desde Santana, lo que quiso fue anexar este país, muchos a España, otros a la corona británica y otros a Estados Unidos.
Bueno, pues Buenaventura Báez quiso en 1870, algo por ahí, que esto fuera una colonia norteamericana, otro estado. Cosa que el presidente Graham lo vio bien. ¿Por qué? Porque inmediatamente se abolió la esclavitud. Comenzaron a aparecer los problemas en Estados Unidos con el linchamiento de los esclavos que habían sido liberados por Abraham Lincoln. Y los confederados y todo comenzaban a cazar los ex esclavos y los libertos. Y apareció lo del Ku Klux Klan y todos aquellos problemas que se le presentaron al gobierno norteamericano. Ahí entonces, Charles Sumner, que era director de relaciones internacionales y que tenía que ver con los tratados internacionales, planteó que no, que eso no se podía aprobar, que era el director que tenía que aprobar eso. Y él dijo que no. La determinación de los pueblos, que son los pueblos los que tienen que decidir mediante plebiscito o elecciones, si eso es así, no porque un presidente lo quiera. Y entonces eso se dejó sin efecto. ¿Qué fuéramos nosotros ahora, el estado 55, 58, 60 de Estados Unidos? Entonces tiene mérito para llevar el nombre de una calle. ¿Qué hizo Washington? George Washington por este país. Nada. John Fitzgerald Kennedy, cuando tuvo el problema que se le presentó en Bahía de Cochino, tenía que reivindicarse. Y miren lo que pasó con Lyndon B. Johnson, que lo sustituye. O sea, a veces hay legisladores que no sé si es que no conocen la historia, que proponen algunas cosas que son descabelladas. Son descabelladas. Por ejemplo, yo diría que una calle importante de Santo Domingo, una calle importante, no una estación del metro, debería llevar el nombre de Freddy Veragoico, por todos los aportes que hizo Freddy Veragoico. Que se hacía pique, que esos son problemas personales, pero ayudó mucho a la gente desvalida. Entonces, nosotros debemos entender que aquí, en este país, hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta para el beneficio de la gran mayoría del pueblo dominicano. No me queda más que darle las gracias por haber estado en Conversando con Ricardo López, y será hasta una próxima en que ustedes y nosotros, en mejores condiciones, con el COVID más controlado y ya usted vacunado, nos veremos. Cuídense.